FileMaker Magazine, recursos profesionales para aprender FileMaker. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy vamos a hablar de las novedades en la función ExecuteSQL en FileMaker 19.4. Empezamos. La función ExecuteSQL apareció con la versión 12 de FileMaker y en aquel momento fue toda una revolución. La principal característica de esta función es que podemos capturar datos de otras ocurrencias de tabla sin necesidad de que estén relacionadas con la tabla en la que me encuentro, en el contexto en el que estoy. Eso hizo que mucha gente que ya conocía este lenguaje, ya que SQL es un lenguaje muy popular, empezara a utilizarlo de manera habitual. Aunque desde luego es una función muy interesante, hay que recordar que no conviene abusar de ella, ya que en determinadas ocasiones puede ralentizar nuestra solución, no deja de ser un cálculo. Hoy no vamos a hablar desde cero de esta función, ya que tenéis vídeos en filemakermagazine.es sobre dicha función, sino que nos vamos a centrar en las novedades que aporta la versión 19.4 de FileMaker Pro. También tenéis una guía completa sobre esta función, os dejo aquí el enlace por si queréis consultarla. Tenemos un archivo aquí en pantalla al que tenéis acceso si sois suscriptores de la revista, donde si vengo a archivo, gestionar, base de datos, venimos aquí a relaciones, como veis, hay una serie de ocurrencias de tabla, clase, dirección, global, o sea, no tiene nada. Luego tenemos una ocurrencia de la tabla persona que se relaciona con dirección. Y luego tenemos dos tablas, una llamada tabla y otra llamada campo, que también están relacionadas. Tenemos una presentación donde hay una serie de contactos, ahí tenemos un portal con sus direcciones y nuestro objetivo va a ser aprovechar esta nueva funcionalidad de la función ExecuteSQL para sacar todas las tablas que tenemos en nuestra solución y ver en un portal los campos que tienen dichas tablas. Esto lo podemos hacer de muchas otras formas. Hay software de terceras partes, hay funciones nativas de FileMaker Pro que hacen cosas parecidas, pero bueno, creo que es un caso de uso interesante para lo que nos ocupa en el vídeo de hoy. Vamos a abrir el visor de datos, venimos aquí y vamos a ver las funciones que ya teníamos y cuál es la novedad. Voy a pulsar aquí donde ya me he dejado preparada esta función. Yo puedo utilizar esta secuencia ExecuteSQL para buscar, hacemos un select, todo, este asterisco quiere decir todo, from FileMaker Tables. Esta opción ya la teníamos en versiones anteriores a la 19.4. Al hacerlo, lo que me va a devolver va a ser una lista, aquí la tenemos, donde me van a aparecer todas las ocurrencias de tabla que tiene mi archivo. Los datos que me devuelve, os he puesto aquí arriba los que son, es primero la ocurrencia de tabla, campo. A continuación, el identificador único que le pone FileMaker a esta ocurrencia, es este número. Después, el nombre de la tabla base, el nombre del archivo y por último, el número de veces que se han consignado cambios aquí en esta tabla. Como veis, si tengo más de una ocurrencia de tabla de la misma tabla, os aparece dos veces. Aquí tenemos dirección y aquí tenemos persona dirección. Ambas son ocurrencias de la misma tabla. Esto sería, como decimos, utilizando un select from FileMaker Tables. Vamos a ver otra opción que también estaba ya, es esta de aquí. Vamos a hacer lo mismo, seleccionamos todo, por eso ponemos el asterisco, pero en lugar de poner FileMaker Tables, ponemos FileMaker Fields. En este caso, me va a devolver todos los campos que va a encontrar. ¿Qué me está devolviendo? Primero la ocurrencia de tabla. Vamos a venir, por ejemplo, aquí, a dirección. Luego me va a devolver el campo, pues por ejemplo el campo calle. A continuación el tipo de dato SQL. En este caso es un varchar. El ID, que es el identificador único que asigna internamente FileMaker a este campo. Luego me va a poner la clase de campo. Aquí podemos recibir solamente tres opciones. Son estas: normal, sumario y calculado. Después me dice, vamos a hacer un poco más pequeño, aquí, el número de repeticiones que tiene el campo. Ya sabéis que podemos, aunque no es aconsejable en la mayoría de los casos, trabajar con campos de repetición.
Aquí me está diciendo, por ejemplo, que este campo tiene 5 repeticiones y por último el número de cambios consignados, en este caso 2. Le decimos supervisar. Esto ya lo teníamos. Ahora vamos a ver cuál es la novedad que tenemos desde la versión 19.4. Si os dais cuenta, aquí hemos puesto FileMaker Base Table Fields. La novedad está en que ahora, con esta opción de la función ExecuteSQL, me va a devolver únicamente un campo por cada vez que aparezca este campo en una ocurrencia de tabla. O sea, se va a ir, digamos, a la tabla base, a la tabla original, y me va a devolver ese campo. Ya está, aquí lo tengo. La información que aparece es lo que hemos visto antes cuando hablábamos de los campos, no os lo voy a repetir, lo tenéis aquí. Y esta información me va a resultar muy interesante porque ahora, con un guión, voy a poder crearme registros, voy a convertir esto, que no deja de ser una lista de valores, no deja de ser un texto plano, lo voy a convertir en registros. Y además, registros que se van a poder relacionar entre sí porque voy a tener una tabla con las tablas y una tabla con los campos. Si le decimos aquí supervisar, cerramos y vamos a ejecutar el guión. Lo podemos ejecutar en este caso desde aquí. Le decimos crear esquema de tablas y campos. Ahora, si venimos aquí, tengo una presentación que se llama tablas, no tiene ningún registro. Si venimos aquí, tenemos una que se llama campos, no tiene tampoco ningún registro. Ejecutamos este guión y veo que rápidamente me ha creado nuevos registros en la presentación tablas. Tengo clase, tengo también dirección y tengo también persona. En el portal que estoy viendo aquí debajo, me está mostrando todos los campos que tiene la tabla persona. Y además con esas descripciones, con esas características que me permite esta nueva funcionalidad de la función ExecuteSQL. Ya habéis visto que es muy rápido. Si yo añadiera un campo nuevo, no pasaría nada porque ejecutaría otra vez el guión y esa información se actualizaría. Vamos pues ahora a echar un vistazo al guión que crea todo esto porque tiene detalles, tiene cuestiones que desde luego creo que os van a resultar muy interesantes. Aquí tenemos el guión con el que estamos trabajando. Al tratarse de la función ExecuteSQL tenemos la ventaja que es un guión que prácticamente está libre de contexto. Lo puedo ejecutar desde cualquier lugar y va a funcionar correctamente. Las únicas cosas que hay que dependen de contexto son las alusiones a la tabla y a la tabla campo, ya que es donde yo voy a guardar esos registros que estoy creando. Pero por lo demás se puede ejecutar desde cualquier contexto. Dado que es posible que nosotros estemos actualizando la información de nuestras tablas, o sea que ya hayamos ejecutado ese guión una vez, empiezo truncando la tabla. Truncar tabla es un paso de guión que elimina todos los registros de una tabla. Cuidado, obviamente, porque es peligroso, sobre todo si, como yo, le he puesto la opción de inactivo. No me va a preguntar confirmación, directamente se va a cargar todos los registros que tiene la tabla. Hay que tener en cuenta que en este caso, cuando trunco en la tabla, no se eliminan los registros relacionados en el caso de que tenga activado el borrado en cascada. Me refiero que, por ejemplo, aquí, como veis, tabla y campo son dos ocurrencias de tabla y en la parte de debajo tengo marcada la casilla eliminar los registros relacionados de esta tabla cuando se elimine algún registro en la otra tabla. Si yo en lugar de utilizar este paso de guión de truncar tabla hiciera un ir a la presentación tablas, mostrar todos los registros, borrar todos los registros, en ese caso sí que se eliminarían esos registros relacionados, pero en este caso no lo van a hacer. Yo prefiero hacerlo de esta manera porque es mucho más rápido y además, como veis, pues con un paso de guión lo tengo resuelto. Ahora es donde voy a aplicar la novedad de la nueva funcionalidad del ExecuteSQL. Voy a establecer una variable llamada $listacampos con un select from FileMaker base table fields. Eso lo que me va a devolver va a ser un texto, este que tengo yo aquí, que he copiado y que he pegado. Ahora mi función va a ser sacar de aquí, por una parte, las tablas y por otra parte, los campos, pero conservando toda esa información que me puede
resultar valiosa. Volvemos al guión. Me voy a ir a la presentación de campos. Ahora voy a hacer un loop para ir recorriendo una por una todas esas líneas de ese texto. Saldré del loop cuando ya no queden más líneas. Entonces, necesito saber cuántas líneas tengo. Voy a definir una variable aquí llamada $itemCount que me cuente, mediante la función valueCount, el número de líneas que tiene esa variable que yo acabo de definir. Después llego a esa presentación y, como digo, entro en el loop. Aquí pongo un LED con un contador, esto ya lo habréis visto en otros vídeos, que va a ir sumando 1 a la variable $i cada vez que yo paso por aquí. Esto me va a permitir, en cada paso por el loop, definir una variable llamada línea que va a ser distinta porque va a ir capturando con la función getValue una por una todas las líneas. Es decir, la primera vez que yo pase, me va a capturar esta línea, a continuación esta y llegará hasta el final. Dado que existe una coma para separar los distintos valores, yo voy a convertir esa línea en una lista de valores. Voy a hacer una sustitución de la coma por un retorno de carro, que es este símbolo de aquí, por un enter. De forma que si en lugar de tener, creo que son 6 valores separados por comas, pues tendré 6 líneas. Y ahora voy a establecer una variable global llamada JSON. Se podría hacer de otras maneras, se podría capturar el primer valor, el segundo valor, pero creo que, dado que desde la versión 16 tenemos funciones nativas de JSON, es mucho más limpio y mucho más cómodo trabajar con estas funciones. Voy a definir un JSON, vamos a abrir aquí para que lo veamos, mediante las funciones nativas. La función que voy a utilizar es JSON_setElement. Aquí voy a definir unos elementos que coinciden con el nombre que ha dado FileMaker a esos valores que me está devolviendo en la función executeSQL. Dado que yo tengo cada valor en una línea, en la primera línea tendré el base table name. Así que con la función getValue voy a definir este valor capturando el primer valor de la lista. Capturo de línea como lista el primer valor. Para obtener el nombre del campo voy a hacer lo mismo, pero con el segundo valor, y así sucesivamente. Finalmente, voy a conseguir un JSON que con la función formatElements me va a devolver esto de aquí. Ya está, así de simple. De manera que después voy a poder capturar estos valores para ponerlo en los campos. Cada vez, por tanto, que yo pase por el loop, esos valores, esa función, esa variable $JSON va a ser distinta con los distintos datos que tiene esa línea. Una vez he creado esa variable, lo que tengo que hacer es, lógicamente, crear el registro. Me encuentro en estos momentos en el contexto de campos, o sea, estoy básicamente aquí. Voy a crear un registro. Podríamos plantearlo de dos formas distintas. La primera sería ir haciendo establecer campo, establecer campo, establecer campo, con cada uno de los datos que me interesa poner aquí dentro. Pero creo que eso es demasiado largo y tedioso. Cuando estéis trabajando con FileMaker, intentad siempre que vuestros guiones sean lo más cortos posibles y que no tengáis que entrar nunca en la estructura de la base de datos cuando haya elementos nuevos, que no tengáis que crear campos nuevos, que no tengáis que añadir pasos de guión. Aquí lo vamos a hacer simplemente con autointroducciones. Si venimos a la definición de los campos que tiene esta tabla, veis que tengo campos que he llamado exactamente igual que la etiqueta que le pone FileMaker. Entonces, si hago un doble clic aquí, veo que este campo tiene una autointroducción con un valor calculado. Si pulso en especificar, voy a utilizar una función nativa de JSON que es JSON_getElement. Me vas a capturar de $JSON el valor base table name, que es el primero. A continuación, field name, exactamente lo mismo. JSON_getElement, $JSON, field name. Es decir, que de ese JSON que yo tengo aquí definido, me va a ir autointroduciendo el valor. Pues cuando hablemos de field reps, me va a poner ese valor 1. Ya está. No tengo que hacer nada más porque las autointroducciones se van a encargar
de hacer todo el trabajo. Seguimos pues adelante con nuestro guión. Ya hemos terminado ese loop y claro, ahora lo que necesito es crear una serie de registros con las tablas. Ya tengo creados los campos, necesito crear las tablas y que esas tablas se relacionen con los campos. Si recordáis, cuando veíamos aquí en el gráfico de relaciones cómo está planteado, yo tengo mi ocurrencia de tabla de los campos y estoy poniendo base table name, ahí estoy poniendo el nombre de la tabla. Pues voy a hacerlo coincidir con el nombre que le voy a poner aquí. Ya sabéis que no conviene utilizar literales cuando hacemos relaciones entre tablas, pero creo que en esta ocasión nos lo podemos permitir porque es un dato que no va a variar, ya que los valores los va a coger siempre de los datos reales que tengo. Ya que estamos aquí, daos cuenta que si una tabla no tiene campos, cuando yo capturo esos campos, la tabla la ignora por completo. Esta tabla global que no tiene nada, no la va a mostrar. Volvemos al guión. Estábamos aquí, hemos creado ya nuestros registros y ahora lo que necesito es capturar las tablas que tiene estos campos. Ya que estamos con SQL, pues sigamos con él. Vamos a utilizar lo que se conoce como un select distinct, o sea, devuélveme uno de cada, los que sean distintos, de base table name from campo. O sea, que de esta tabla de campos me vas a devolver una sola vez cada una de esas tablas. Ahora voy a hacer lo mismo prácticamente que he hecho antes. Voy a capturar el número de líneas que tengo con la función valueCount. Me voy a la presentación tablas y empiezo a crear registros. Aquí hago exactamente igual que antes, defino esa variable $JSON. En este caso es más sencillo porque lo único que tengo que hacer es trabajar con los nombres de las tablas. Si me vengo a gestionar base de datos y me voy a los campos que tiene la tabla de tabla, solamente tenemos este campo baseTableName, que tiene un valor calculado con JSON getElement $JSON tabla. Ya está. Ya veis que una vez hemos hecho la creación de los registros de los campos, el de las tablas tiene poca complicación. He creado ya mis registros, he creado mis tablas y ahora voy a hacer una cosa simplemente para no marear al usuario y es que a nadie, creo que es poco interesante saber que tengo una tabla que se llama tabla y que tengo una tabla que se llama campos. Pues voy a eliminar los registros que se han creado relativos a tabla y a campo. Entro en modo buscar y establezco una petición de búsqueda. Búscame el registro que se llama tabla dentro de la tabla tabla. Y después también búscame el registro campo dentro de la tabla tabla. Ejecuto la búsqueda, seguro que me los va a encontrar. Y elimino todos los registros. Como tenemos activado el borrador en cascada, la información de esos campos que está en la tabla campos también se va a borrar. Y por último, muestro todos los registros y he terminado. Es decir, ya voy a llegar aquí a donde me encuentro. Vamos a ejecutar ahora el guión. Hacemos así. El proceso ha terminado y aquí me aparecen todas mis tablas con sus campos asociados. Como veis, es una utilidad que os puede resultar interesante o no, pero creo que es conveniente que según van saliendo versiones nuevas de FileMaker Pro estemos al tanto por si alguna de ellas puede resultar interesante en nuestro trabajo diario o en alguna implementación que queramos hacer en nuestra base de datos. Confío en que este vídeo os haya resultado útil. Recordad que en FileMakerMagazine.es tenéis más videotutoriales sobre la plataforma FileMaker y ya tan solo me resta desearos mucha suerte con vuestros desarrollos y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker. Confiamos en que te haya gustado este videotutorial y te damos las gracias por tu tiempo y tu interés. Si todavía no eres suscriptor, entra en FileMakerMagazine.es para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.